Estamos aquí con un distinguido investigador, historiador, Jorge Ortiz Otelo, capitán de fragata y historiador. ¿Cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos, tú tienes una carrera distinguida. Cuéntanos lo que estudiaste en Escocia y en Inglaterra. Gracias, Aldo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estudié, siendo oficial en servicio activo, yo estudié Historia en la Universidad Católica y luego fui a hacer un curso de especialización en Historia Marítima y Penal Británica en el Queen Mary College de Londres y posteriormente mi doctorado en la Universidad de St Andrews en Escocia. Me retiré del servicio a principios del año 95 y bueno, he mantenido mi vinculación con la Armada, por supuesto. Yo enseño en la Escuela de Guerra Naval desde el año 89 y sigo en eso y mis investigaciones y trabajos, ¿no? Vamos a hablar de un personaje interesantísimo porque viene el 8 de octubre, la campaña marítima de Grau. Yo tengo algunas críticas, a ver, tú disípamelas. Siempre un clima civilizado, porque la vez pasada dije algo de Grau y casi me mandaron unas cartas tus compañeros de armas. Hasta aquí fanáticos son, ¿no? Bueno, tampoco estamos hablando de una divinidad, pues el hombre pudo haberse equivocado en algo y no sabes las cartas que me mandaron, las tengo ahí guardadas, pues me gusta, tengo un archivo yo de las cartas que me insultan y todo, y tengo eso ahí, sobre reaccionaron. A ver, la campaña, yo lo que te quería preguntar, a ver, el Perú evidentemente no estaba preparado, la ventaja que nos tenía Chile era pues alucinante, ¿no? Por ellos tenían el Cochrane y el Blanco Encalada. Cuéntanos un poquito la disparidad de fuerzas. Mira, Chile efectivamente había comprado dos blindados que eran sustantivamente mejores que los blindados que teníamos nosotros. Nosotros teníamos al Huáscar, que era un buque relativamente pequeño, a la Independencia. Moda, ¿no? Un monitor. Que ya era un barco que había pasado después de la Guerra Civil Americana de moda, ¿no? No necesariamente, ¿eh? O sea, el Huáscar era bastante eficaz para lo suyo. A veces se habla de que era un buque muy antiguo. Tampoco era un buque muy antiguo. Ese buque se construye en el año 64. Estamos hablando de 15 años. Hoy día la vida media de un buque son 40, 50 años. O sea, no era tan viejito ni tampoco estaba tan desactualizado. No, bueno, evidentemente, los blindados chilenos eran superiores en artillería y en blindaje. ¿Cuántos años tenían de actividad los buques chilenos? Los chilenos creo que los compran en el 72. O sea, 7 años. Nada, pues para la vida de un buque es poco. No, para la vida de un buque es nada. ¿Y la Independencia qué tal estaba? La Independencia estaba igual que el Huáscar. O sea, nosotros compramos los dos buques, mandamos construir los dos buques a la vez. Prado los compra, ¿no? No. Balta. No, en realidad quien los manda a construir es Peset. Peset. Por el tema de España. Por el tema de España, Peset, se me está yendo de la cabeza Peset. Por el tema de España, y se toma un tiempo, en fin, y finalmente llegan. ¿Y la Independencia le podía parar los machos a los buques chilenos al Cochrane? No, tampoco. No, por un problema de blindaje. Esencialmente de blindaje y de artillería, ¿no? O sea, tampoco era rival la Independencia. No era rival. O sea, un combate solo con estos hubiera sido muy difícil ganarles. Sí, de hecho, eso es parte de lo que se plantea como la estrategia marítima, es decir, no busques un combate directo, a menos que sea inevitable. El resto nosotros teníamos la Unión, que era de madera, y poco más, la Pilcomayo, y teníamos al inicio de la guerra 3 transportes armados, y teníamos dos monitores que eran pontones, ¿no? No eran con muy escasa velocidad, el Mancocapa y el Atahualpa, que sí tenían un blindaje sustantivo y además una artillería importante. Que lo pusieron frente a Arica. Uno frente a Arica y el otro acá. Que le metió al Huáscar, ya tomado por los chineros. Le metió un buen cañonazo y le mató al jefe. Un buen cocacho, le mata al comandante y lo obliga a retirarse. A Thompson, creo que es, ¿no? Sí, Thompson, sí. Entonces, regresando al tema, no había... ¿Y el resto de la Armada chilena qué tal andaba? Mira, estaban estos dos blindados, luego tenían otro buque que lo consideraban un crucero, que me parece que era el O'Higgins. O'Higgins. Y habían 3 o 4 corbetas, o sea que estaban bastante mejor. La superioridad era... el esquema de nosotros era no nos vayamos a un combate abierto, sino hostiguemos. A ver, mira, la idea es la siguiente. En el 99% de los casos la guerra se define en tierra. Entonces, al inicio del conflicto, yo creo que Prado actúa adecuadamente. Lo que tenemos que hacer nosotros es transportar nuestras fuerzas al sur. Y para transportar nuestras fuerzas al sur, lo que hay que hacer es evitar que nos interrumpan las líneas de comunicaciones marítimas.
Y para evitar eso, la misión que va a tener la Armada es hostilizar las líneas contrarias. Claro, pues todo se transportaba por mar porque en esa época no había pues carretera panamericana ni nada. Imagínate. La geografía era muy complicada, el mar era más rápido. Claro, además para desplazar las fuerzas y los equipos y todo lo que hubiera que desplazar, había que usar el mar. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿por qué los chilenos no vinieron de frente con esa tremenda flota, bloquearon el Callao y forzaron a un combate? Se equivocaron. Se equivocaron. Se equivoca. Porque Williams, los historiadores chilenos critican, dicen que el almirante William Rebolledo manejó muy mal la guerra los primeros 5 meses, ¿no? Y lo reemplaza Galvarino Rieros. Cuéntanos, ¿por qué se equivocaron? Sí, se equivoca porque lo que hace Williams es crea lo que se conoce como un apremio al bloquear Iquique primero. Es decir, bloquea Iquique y cree que la escuadra peruana va a reaccionar para levantar el bloqueo de Iquique. Porque venía el dinero del Claro, salitre. Iquique es el principal puerto salitrero, ¿no? Entonces dijeron, le corto la plata a Perú y Perú viene a pelear. Va a venir, eso se llama un apremio. Pero bueno, los buques no salieron porque no quisieran salir, sino que estaban en reparación, no estábamos listos, pues, ¿no? Fue una situación muy. Porque incluso muy cuando dramática, empieza ¿no? la guerra nos cruzamos, ¿no? Ellos, al poco tiempo, después de Chipana, baja Grau hacia el sur y los chilenos vienen hacia el norte. Claro, cuando William se da cuenta de que lo de Iquique no funciona, entonces deja a los dos buques menos sustantivos, a la Esmeralda y a la Covadonga, en Iquique, y decide irse al Callao. Pero ya eso es un mes después, ¿no? Casi un mes después. Y casi simultáneamente, Prado decide trasladarse al sur para dirigir la guerra desde Arica. Y efectivamente, la flota peruana, digamos, transporta a Prado con transportes y fuerzas, y nos cruzamos con la flota chilena sin avistarnos, porque si no ahí se acababa la guerra, ¿no? Claro, no, los hubieran agarrado, felizmente no nos cruzamos en ese momento. Entonces baja Grau y se encuentra pues en Iquique con la Covadonga y la Esmeralda, y nosotros estábamos la Independencia con el... Y ahí viene el combate de Iquique, ¿no es cierto? Viene el combate de Iquique, eso, ¿no? sí, y que tiene una fase de Iquique y otra fase en Punta Gruesa, ¿no? Y ahí lamentablemente perdemos la independencia. Lamentablemente perdemos la independencia, hay una encalla en un bajo que no estaba mapeado. Yo creo que fue un exceso de confianza y dice que la maniobra también estuvo mal hecha, ¿no? He leído por ahí en algún historiador que faltó pericia en el timonel. Es difícil decir eso. Yo creo que la verdad que la independencia se acerca, claro, porque quiere cazarlo. Eso porque el otro se pega a la costa, ¿no es cierto? No tan pegado a la costa, pero vamos, lo que se trata de hacer efectivamente es la independencia es un buque que tiene mayor calado, y por consiguiente, si pega sobre el bajo, el otro buque puede pasar por el bajo, pero este no. Este recién empezó la guerra, el 21 de mayo, la guerra había empezado el 5 de abril. Había habido pues lo de Chipana, que fue el 12 de abril, pero no fue una cosa muy sustantiva, ¿no? No, pero sin embargo también hay que tomar en cuenta esto, ¿no? El combate de Chipana se da en la frontera entre lo que vendría a ser las aguas peruanas y bolivianas. Unión con Magallanes se pelean, ¿no es cierto? Claro, la peruana Unión. Claro, la Unión y la Pilcomayo persiguen a la Magallanes, ¿ya? Y eso se da el 12 de abril. Pero digamos, entendamos que la concepción estratégica es no busques, no vamos a poder derrotarlos. Lo que hay que hacer es tratar de hostilizarlos de modo tal de que ellos tengan que dedicar sus fuerzas a proteger sus propias líneas de comunicación. A ver, primera crítica a Grau. Yo sé que es un caballero, que fue muy bonito, etcétera. Pero ¿por qué a la hora que hunde a la Esmeralda, que me parece que se demoró mucho en hundirla, porque teniendo muchísimo más, el Huáscar era infinitamente superior a la Esmeralda, sí, no le podemos dar, disparamos cañonazo, no le damos un solo cañonazo, entonces tenemos que volver a la época de los romanos y le metemos 3 espolonazos. O sea, ¿no crees que bastaba con el segundo espolonazo y ahí irse a corretear a la Covadonga en lugar de usar el tercer espolonazo y peor aún ponerse a recoger a los prisioneros chilenos? Yo sé que es un gesto heroico muy bonito, pero es tu enemigo, hermano. O sea, ahí lo que tenías que era ganar la guerra. ¿No crees que le hubiera dado el tiempo si él agarra y en lugar de recoger a los chilenos se va junto con la independencia a cazar a la Covadonga? Difícil. Primero,
Sí. Primero, la verdad que los artilleros que lleva no han efectuado prácticas. Es decir, la escuadra ha estado prácticamente desarmada. Porque es una vergüenza, disparan constantemente Y no le dan. un solo cañonazo. Entonces, No, le dan algo, pero además de eso, la Esmeralda se coloca cerca a la población. Por consiguiente, tampoco puede disparar porque vas a darle a la población. Hasta que finalmente la Esmeralda se mueve. Luego, efectivamente, le da 3 espolonazos porque la Esmeralda tampoco es manco. O sea, mueve su buque. Cuando hay el primer espolonazo, Maniobra logra bien. maniobrar, entonces no le cae pues en pero el ángulo segundo recto. espolonazo ya había hecho un daño. Ya ese barco no podía salir de ahí. Salir de ahí no, pero había que hundirlo. No, pero te vas es que lo que yo voy es por qué después del segundo espolonazo ya estaba averiado, no iba a salir de ahí. Te ibas a buscar pues a la Covadonga. Porque se suponía que la Acabar la independencia era chamba. más que suficiente. Es que eso es... La Covadonga es uno de los buques más pequeños de No, en la verdad escuadra chilena. era el hueso lo que habían dejado ahí. La Covadonga y la Claro. Esmeralda eran 2 buquecitos de madera. Eran 2 buques pequeños, los menos poderosos. Entonces, La Esmeralda era una reliquia, ¿no? Era capturar a los españoles. la ¿no? Esmeralda se captura. No, se construye. La Se Covadonga construye. es la captura de los la españoles. captura de la Covadonga, ¿no? Que era bueno. La Esmeralda se construye. Y después si de la- Grau en ese momento se le ocurre y dice, ya, estos que se ahoguen y me voy a cazar al otro, lo cazaba. No, ¿Por qué? por distancia, pues. Por distancia y velocidad. No lo alcanzaba. No lo alcanzaba. ¿Cuánto es un nudo? Un nudo es 1 milla por hora. Una milla Una por hora. milla por Una hora. milla terrestre por hora. 1 milla marítima por hora. ¿Pero cuánto es en terrestre? 9 nudos creo que iba la... No, a ver, el Huáscar puede dar hasta 10.5, 11 nudos, dependiendo de qué tan limpio esté el casco. Y ¿no? eso- Cualquier buque, ¿no? terrestre, ¿cuántos kilómetros por hora? Estamos hablando de 1.8 por nudo, 10, 18, 20 y tantos kilómetros por hora. ¿Ya? Lento, señor. Es lento, pero lo que tú tienes es de que estos buques pues, navegan todo el día. 24 horas. Y eran carboneros, ¿no? Estos eran carboneros, pero también llevaban vela. Ya regresamos que nos ha dado el bloque, ¿perdón? No, es que acabemos la historia, empezamos con las demás. Jorge Ortiz Otelo, es una entrevista sensacional, estamos hablando sobre Grau. A ver, otro tema que siempre se habló, hubo puesto estas correrías de Grau, etcétera. Viene lo que llaman el segundo combate de Iquique, el 10 de julio. Ahí, ¿por qué Grau? Esa es otra cosa que se le critica. ¿Por qué Grau no hunde el Matías Cousiño? El transporte Matías Cousiño. ¿Por qué le intima rendición? Tiene tantas condescendencias con ellos en lugar de A ver, hundirlos de frente. el Perú, al iniciarse la guerra, adscribe a una de las convenciones de Ginebra, una de las primeras convenciones de Ginebra que estipulan las reglas, lo que hoy día se conoce como reglas de enfrentamiento. ¿Ya? Y esa norma es la que tienen que seguir todos los comandantes. Que los chilenos se la pasaron por el forro. Los chilenos se la pasaron. O sea, bueno, pero Grau la sigue García cuando está en Punta Arenas y no bombardea Punta Arenas y declara, ¿no? Claro, que es otra cosa que uno le dice, ¿por qué no bombardea Punta Arenas? Si está solo con mi barco. Porque son las normas que tiene. Mientras ellos nos las estaban, reglas, ¿no? ellos nos estaban bombardeando Pisagua, nos bombardearon Iquique, hicieron bastantes barbaridades. Hicieron lo suyo, claro. Hicieron lo suyo. Muriendo y bueno, Grau tiene al frente, la crítica es por qué no hundió el Matías Cousiño, se demoró, le dijo que lo iba a hundir y llega a la Magallanes, ¿no? Y llega la Magallanes, se produce un enfrentamiento y tienen que salir porque, claro, aparece El Blanco Encalada. uno de los buques. ¿Por qué Grau, a ver, por qué no hundió el Matías Cousiño y por qué no derrota a la Magallanes, que era un barquito, pues era menor en A potencia ver, que recordarás que esto es en la noche, Sí. ¿ya? Entonces tampoco es fácil No, y en esa época combatir, peor, ¿no? en esa época peor. Peor. ¿Ya? Entonces, además de eso, acuérdate, la Magallanes es un buque más moderno, es un buque que tiene doble hélice y que tiene más La maniobrabilidad. doble hélice le permite retroceder, pues, ¿no? Le permite girar, por ejemplo, casi en redondo, le permite más Sí. maniobrabilidad, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que empieza este enfrentamiento y aparecen las luces de lo que se identifica como el otro blindado. Entonces, quedarse ahí ya no tiene sentido. Sus instrucciones son preservar el buque. Él y todos los demás, ¿ah? O sea, Grau es el más destacado, pero todos los comandantes de buque tienen las ideas muy claras, que lo que hay que hacer es preservar el mayor tiempo posible
para poder trasladar las fuerzas peruanas al sur. Y eso se logra. Ahora, corriendo, porque para que entren además. De ahí viene la gran victoria de Grau, que es la caída de un gabinete en Chile, la salida de Williams Rebolledo de la jefatura de la Marina, y lamentablemente para el Perú la entrada de Galvarino Riveros, que es un mejor estratega, el 23 de julio porque Grau captura el Rímac, un transporte chileno, ¿no? Captura el Rímac, lo capturan el Huáscar y la Unión. Ya, ahí hay un tema, un tema medio enredado porque ambos comandantes se atribuyen la captura. Pero es un golpe muy fuerte. ¿Por qué? Porque en el Rímac, primero, evidencia un error, tú no puedes transportar tropas sin escolta. Por un lado. Y por otro lado, en el Rímac pues va el Regimiento Carabineros de Yungay, que tiene un poco la flor innata, cuerpo de élite. la high life. Como decirlo, sí. La high life chilena, claro. No los SEAL, sino más bien la pituquería. La clase alta chilena. La clase alta chilena, la caballería, la oficialidad de esto, ¿no? Entonces, cae el gabinete en Chile y cae. Claro, pero es que esto es la cereza de la torta, porque claro, las actividades que están desarrollando los buques peruanos en aguas supuestamente controladas por Chile son la opinión pública chilena considera que eso es una afrenta. Como teniendo una flota más poderosa, tenemos buques que están actuando no solo en Iquique, en puertos bolivianos, en puertos chilenos. 4 meses de guerra y no podemos agarrar a Grau y nos captura el Rímac. Y encima esto, ¿no? Entonces la gente se indigna. Ahora, ¿por qué los chilenos, te vuelvo a preguntar, dicen que era por el temor a los cañones del Callao? ¿Por qué los chilenos no bloquean el Callao y fuerzan a la Armada peruana? Perdieron la oportunidad, ¿no? Debieron haberlo hecho al inicio. Dicen que tenían problemas con los barcos carboneros. Mira, bueno, hay un problema logístico, que de hecho cuando se produce este desplazamiento hacia el Callao, hay un buque que debe, al regreso, se llama en términos navales, hacer un rendezvous, reunirse para reabastecerlo, no lo encuentran. Entonces, cuando siguen bajando, ya están con poco agua y carbón. Con poco carbón, sobre todo. Carbón. Y ahí es una de las formas. Pero y luego, ¿por qué? Ya para correr un poco, ¿por qué William Rebolledo no vuelve a intentar otra expedición al Callao? Porque ya no tiene sentido, la escuadra ya no está ahí. No, pero fuerzas, pues, si te pones frente al Callao, el Huáscar va a tener que subir. ¿No? No necesariamente. Si él se pone frente al Callao, lo que está haciendo es proteger sus propias líneas. ¿Ya? Es decir, si yo te voy a pegar al edificio del frente, entonces yo, que soy más chiquito, que puedo tener más intrépido, entonces me meto al Porque esa crítica se le ha leído a Vicuña Maquena y hay otro que no se me viene ahorita el nombre, que dice eso, que William Rebolledo había manejado pésimo la escuadra. Bueno, viene Galvarino, y Galvarino dice, bueno, vamos a cazar a Grau, y hace 2 grupos de tarea, ¿no? Claro. Y uno va por aquí y el otro por acá como los datos. Y lo encierran en Angamos, ¿no? Y lo encierran en Angamos. Esa es la tercera crítica que tú una vez me la corregías, no sé qué, porque sí la dice Basadre, que la última vez que sale del Callao, el último viaje Grau, no habían limpiado los fondos. Y tenía como un 20% de velocidad, hasta 25 hablan, que había perdido velocidad, que era su principal atributo, el Huáscar. Y que haber salido sin haber limpiado los fondos, que se le pegan las conchas, las lapas, o sea, le da mucho peso, impidió que en Angamos escape. ¿Es verdad esa versión? No es verdad. No es verdad. El buque, después de la captura del Rímac, viene al Callao y se hace un recorrido rápido. Y lo primero que se hace es limpiar el casco. Se limpian concienzudamente los fondos. Se limpia el casco. Ahora, ¿qué tanto? No lo sé, pero a la hora que tú botas conchas y cosas por el estilo, o las botas o no las botas. No es que hasta la mitad. Entonces no estábamos con lo que ocurre, con menos velocidad. Deja que te explique esto un poquito brevemente. Sí. La geografía nuestra marca líneas de acción, es decir, los buques nuestros van a operar hacia el sur y luego tienen que retornar hacia el norte. Entonces, evidentemente se hacen predecibles. La primera no la pillan, la segunda los chilenos no la pillan, pero tampoco son burros. Se dan cuenta que tiene que subir en algún momento. En algún momento. Entonces, en esa incursión, lo avistan, se comunican por telégrafo y arman esta suerte de trampa. Y bueno, Grau no puede evadir el combate. Que empieza a las 9:40 y acaba a las 11:10. Claro. Es relativamente corto, o sea, fue un tiro blanco. Fue un tiro blanco.
Fue un tiro al blanco. Un tiro al blanco porque primero el Cochrane machaca, incluso nos da en un momento al timón, ¿no? Y se pierde el control. Claro, el buque comienza Empieza a hacer círculos, el Cochrane, luego llega el otro y casi colisiona a los buques chilenos, porque claro... No, eso hubiera sido maravilloso. Hay un momento, tienes razón, que están cañoneando y casi chocan los chilenos. Hubiera sido, claro, imagínate que los chilenos se hubieran hundido sus dos blindados por un error. Casi, ¿no? Por 20 metros, casi, ¿no? Fue una casi cosa... colisionan, porque claro, el otro viene a mucha velocidad. El blanco de calada, Y ¿no? claro, una masa no se detiene pues en seco. Claro, los Higgins estaba atacando y el blanco se aparece. Sí, entonces... Hubiera sido un resultado maravilloso. Imagínate, el Huáscar todavía no se había hundido y todos se iban a hundir por un choque. Bueno, pero son las cosas que pudieron, eso se llama... Sí, pues el razonamiento contrafáctico. Sí, ¿no? sí. Lo que y hubiera sido, lamentablemente, otra cosa en la batalla, y ya empezamos con la demás, otra cosa lamentable en la batalla es que Grau muere muy temprano, ¿no? Muere a las 10 de la mañana, o sea... 9:45 tengo registrado. 9:45 muere Grau. Muere Grau. Pero el ataque empieza a las 9:40, ¿no? Un poquito antes. Un poquito antes. Sí, ahorita no me acuerdo. Grau muere a los 10, 15 minutos. Sí, muere muy rápidamente, ¿no? Claro, qué pena que se pierde. Ahora dice que Elías Aguirre maneja muy bien el buque, ¿no? Mira, dentro de las circunstancias, sí. O sea, quiere usar el espolón incluso. Claro, pero también dura poco, ¿no? O sea, sí, y van cayendo. Que nos estaban dando dos buques grandazos. Sí, pues, era un tiro blanco. Era un tiro blanco. Siguiente, y claro, te destrozan todo. Primera llamada, por favor. Juan Carlos nos llama de Los Olivos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Tus comentarios, cuéntanos, le puedes hacer preguntas, lo que quieras. De Los Olivos nos llama Juan Carlos. ¿Cómo estás? Sí, gracias, Aldo. Bueno, 3 preguntas brevísimas. La primera, ¿es técnica, logísticamente, es posible reflotar el buque que hundió Grau, el que está en costas peruanas? Perdón, me repito. Primero. Si técnica, logísticamente, es posible reflotar el buque chileno que hundió Grau y que está en costas peruanas. Ok. Segunda. Mira, todo es posible dependiendo del costo. Sin embargo, ojo, los buques de guerra son buques de Estado, por consiguiente, técnicamente, un buque de guerra chileno hundido acá, sigue siendo chileno. Hay dos buques, pues la Covadonga y el Loa. Pero no los hunde Grau, no los hunde Grau. Los hunde Cuadro, Manuel Cuadro, esta bomba, ¿no? Sí, se hunden durante el bloqueo. Pone una chalana con una bomba y un yate con una bomba, los chilenos jalan y explota, les hace un truco. Claro, pero vamos, en esencia de lo que está preguntando es que si se puede reflotar. Todo se puede hacer en esta vida, pero... Si en Chancay, en la Covadonga, ¿no? Uno en Chancay y el otro acá en la boca del río Rímac. Aquí nomás. Sí. Ese fue el Loa, ¿no? El Loa fue... ¿Siguiente llamada? Javier nos llama al cercado. Javier, ¿cómo estás? Aló, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Una preguntita. ¿Es verdad que Grau, cuando era congresista, reportó la seriedad de cierta amenaza potencial de parte de Chile por el nivel de armamentismo, etcétera? 2. ¿Es verdad que cuando estaba tan necesitado el país de armas o buques, etcétera, el presidente fugó con dinero del erario supuestamente para conseguir armas? Gracias. Esas dos preguntas. Si Grau advirtió y si Prado se fue con el dinero. Ok, Grau es congresista, efectivamente, y siendo congresista viaja a Chile para traer los restos de su padre, ¿no? Su padre ha fallecido en Valparaíso, y por supuesto informa después de la situación que está, el armamento en Chile, pero además de eso, en realidad, nada de eso era pues un misterio, ¿no? O sea, todo esto se sabe, es decir, uno puede tener secretos sobre sistemas, pero un buque es imposible esconderlo. O sea, esto era más o menos conocido. Por supuesto, el Perú estaba en default, ¿no? O sea, no habíamos deuda, no habríamos podido comprar. El tema de Prado es un tema complejo. Yo no he leído el libro de Vitocho García Belaúnde, pero la verdad es que hasta donde yo conozco, no se fuga con la plata. No. Vitocho aclara que él manda un giro, el dinero lo mandan en giro al exterior, que no era mucho dinero. Pero además se compran cosas. Se compra un buque. Y de hecho se compran dos buques, el Diógenes y el Sócrates. Exacto. Después, se compra de un la buque. guerra va a venir Según Vitocho, Prado se habría robado el dinero de la mala compra de los dos monitores, del Manco Cápac y del, ¿cómo se llama? El Atahualpa.
que ahí dicen que hubo un negociado, que eran, Mira, eran basura, que la trajeron incluso remolcando, que era sí, muy... sí, es un viaje casi 2 años, pero la verdad que ahí es bien difícil quién puede tirar la primera piedra, ¿no? ¿Pero quién compró esos barcos? Dicen que fue García García. No, no es Prado, no le consultan a la Armada, Ya. y después terminamos con eso, ¿no? Y además eso corresponde pues a la locura post 2 de mayo. Vamos a liberar Filipinas. Porque dicen, ese barco lo compra un gringo muy barato a la flota americana y lo revende caro al Perú. Se habló de un negociado. Siguiente llamada, la última, por favor. Carlos de San Miguel, y con esto cerramos el bloque. Lamentablemente se nos fue el tiempo. ¿Cómo estás, Carlos? Aló. Te escuchamos. Sí, Aldo, buenos días. ¿Cómo estás? Hace un rato escuché un comentario tuyo de una falla en una maniobra del barco que se encalla. Y si no me equivoco, en la guerra del Guano y el Salitre de Basadre, hace un comentario que los artilleros peruanos no eran muy buenos. No, entonces, cierto. por eso sucede lo que tanto disparo y no le acertaban una, que tienen que darle el espolonazo para poder hundir el otro buque. Sí. No, entonces, ¿es cierto esto? Sí, había un problema muy serio con los artilleros, ¿no? Claro que hay un problema serio. Lo que pasa es que todo eso cuesta, pues. O sea, entrenar cuesta. Hay que pagar la pólvora, hay que pagar los tiros, hay que salir a navegar. Todo eso cuesta. Y después de la revolución del año 72, hay una reforma militar sustantiva y parte de eso es una reducción brutal a lo que hoy día llamaríamos pues defensa. Por consiguiente, no se puede entrenar. La guerra ya se había perdido en Iquique con el hundimiento de Independencia, porque ahí perdimos la mitad de la escuadra. No. En Mira, cambio, ellos perdieron un buque viejo. Sí. en el 99% de los casos la guerra se define en tierra. Y yo creo que nosotros perdimos la guerra después de Arica. Después de Tacna. Mira, lo que yo te voy a decir es muy fuerte, pero yo creo que después de la batalla de Arica se dio a firmar la paz. Es Ya complejo. los casi 4 años de guerra que vinieron después fueron por gusto, porque ya estábamos derrotados. No había cómo ya. Es un tema muy complejo y además es una decisión política. La decisión de ir a la guerra y la decisión de firmar la paz son decisiones políticas. Y Y aceptar una Piérola amputación. no estaba dispuesto a... Y aceptar una amputación era muy difícil. Bueno, viene. Mónica Delta va a hablar sobre el estado de emergencia en el Callao y la lucha contra la obesidad. Muchas gracias. Listo.